Nosotros venimos estudiando en el libro de la carta a los Efesios y estamos en la aplicación de lo que Pablo ya le ha declarado a la iglesia de Éfeso, lo que Pablo le ha dicho en los 3 primeros capítulos, y ahora está instando a la iglesia a vivir de una manera acorde a lo que Pablo les había enseñado en cuanto a la doctrina. Y si usted recordará, en los 3 primeros capítulos no encontramos un solo imperativo, solo encontramos doctrina, solo encontramos todo lo que Pablo está mencionando con respecto a la salvación que Dios ha llevado a cabo única y exclusivamente por Él y solamente por Él, en Cristo Jesús, su Hijo, bajo el poder y la dirección de su Santo Espíritu. Pero a partir del capítulo 4, recordando un poco, es que nosotros entendemos o comprendemos de que ahora está lleno de imperativos y Pablo ahora insta a la iglesia a que viva de una manera de acorde a cómo realmente debe vivir un creyente. Sin embargo, cuando uno llega y, tomando una ilustración, usted va por el centro de la ciudad donde normalmente uno vive, o así visitemos otros lugares, aún otros países, y uno va al centro de la ciudad, siempre se encontrará con sectores, donde venden productos que aparentemente son de marca, lo que conocemos como marcas importantes y todo, pero que cuando uno va y lo detalla un poco más, se da cuenta de que simplemente son productos falsos, son productos chiviados, como nosotros mencionamos, y son reproducciones que a la final terminan siendo burdas o falsas, y no tienen nada que ver con lo original. ¿Por qué? Porque normalmente lo original siempre, ¿por qué no lo compra uno? Porque cuesta mucho, porque realmente su calidad y todo lleva a que sus costos sean muy altos. De igual manera creo que astutamente Satanás quiere imitar de manera simple y vulgar una salvación tan grande como la que Dios ha llevado a cabo, una salvación que es irrepetible, una salvación que es inigualable, una salvación que realmente solamente fue llevada una vez y para siempre. Pero en la astucia de Satanás lo que él procura es hacer creer a las personas que sus vidas reflejan una auténtica salvación, cuando en realidad la vida de una persona redimida solo puede ser llevada bajo el poder, la guía y la dirección de su Santo Espíritu que Dios ha colocado en aquellos que Él ha llevado a una nueva creación. Es decir, donde Dios ha hecho una nueva creación. Si usted recuerda, en Juan capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice, porque a los que creyeron en Él, los ha hecho hijos suyos. Si quiere acompáñeme allá para no parafrasearlo un poco, sino para leerlo textualmente. Y el apóstol Pablo dice, más a todos los que creyeron en Él, pero a todos los que le recibieron, más bien voy a leerlo en esta versión, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, en Cristo. Y observa el versículo 13, dice, que no nacieron de sangre, que no ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, son una creación que Dios ha llevado a cabo. Y cuando nosotros observamos el capítulo 5 de esta carta a los Efesios, Pablo está haciendo lo mismo y está instando a la iglesia en Éfeso a que ellos realmente sean imitadores de Dios. Es decir, Pablo le está diciendo a una iglesia, la iglesia de Éfeso, que deben ser imitadores de Dios. Y el ser imitadores de Dios, entonces, los lleva a una connotación muy importante, y es parecerse a Dios, es lo que Pablo les está diciendo. Y hace 8 días estuvimos hablando de estos 2 versículos, el 1 y 2 del capítulo 5, donde observábamos cómo el creyente debía ser la imagen del Padre, cómo el creyente refleja la imagen del Padre,
en su gloria. Cómo el creyente refleja el amor con el que ha sido llamado, o debe reflejar ese amor con el que ha sido llamado. Y tercero, estuvimos mirando cómo el creyente debe caminar sacrificialmente en todo momento. Y era una manera, o es una manera como realmente se puede imitar a Dios. Y por eso Pablo les está diciendo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el llamado que Dios ha hecho al hombre que ha redimido, al hombre que ha regenerado, al hombre que le ha concedido el arrepentimiento para vida, es un llamado a vivir en la nueva naturaleza en Cristo. Es decir, un hombre que imita a Dios en su condición y en su posición. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver dos aspectos en los que cada creyente debe imitar a Dios con respecto a su posición y a su condición. Y el primero que vamos a estar viendo en esta mañana es acorde a su santidad. Y lo veremos en los versículos 3 y 4. Y el segundo que vamos a estar viendo es acorde a la ciudadanía. Y esa es la posición. Y lo veremos en el versículo 5. Vamos a mirar el primer punto entonces. Y Pablo, voy a tomarlo en el contexto. Si nosotros observamos, desde el comienzo del capítulo 1, Pablo les está diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Es decir, Pablo siempre está hablando de ese caminar, de ese andar que debe tener un creyente como nueva creación, como nueva criatura, como persona regenerada. Si usted mira en el capítulo 4, donde precisamente Pablo lleva ahora a la ortopraxis, lo que conocemos como la práctica, está repleta de mandamientos, y entonces ahí en el versículo 1 les está diciendo que es necesario que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ahora, ¿cómo es esa vocación? ¿Cómo es ese llamado? ¿Y cómo debe ser ese caminar? Y él lo dice en el versículo 2, humildes, en mansedumbre, en paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Es decir, esa es una característica de una persona que ha sido regenerada. Aprende a ser humilde, a agachar su cabeza, aprende realmente a entender cuál es su condición delante de Dios en el sentido de el pecado, es decir, es un pecador frente a Dios. Es una persona mansa, es decir, que su cabeza la agacha para pasar por alto toda ofensa que se le haga a esta persona. Pero también es una persona paciente. Y no es paciente porque le tocó ser paciente, sino porque escoge ser paciente en reflejo a lo que Cristo es y a lo que fue con respecto a nuestra condición pecaminosa. Para luego, les dice el apóstol Pablo, terminar soportándose, le dice a la iglesia en Éfeso, los unos a los otros en amor. Es decir, tú vives humildemente, tú estás viviendo mansamente, tú eres paciente, entonces la base de esa humildad, la base de esa mansedumbre y la base de esa paciencia es que te soportas con los otros que Dios ha redimido. No los pasas por alto, no tienes en cuenta sus ofensas, no tienes en cuenta sus debilidades, sino que les dice que se soportan los unos a los otros en amor. Es una característica de imitar a Dios. Pero ahí no termina. Luego nos damos cuenta de que Pablo continúa en la aplicación de este texto, en toda la doctrina que viene llevando, hasta llegar al punto donde ahora él muestra y les dice en el versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Es decir, les está diciendo, ustedes ya no andan, así como andan también los gentiles. Es decir, no puedes vivir, no puedes llevar una vida como la que el mundo lleva. No me gustó esto, lo tiro. No me parece lo que tú estás hablando, entonces lo desecho. No me gusta tu actitud, entonces no te hablo. No me gusta mi trabajo, entonces este jefe no sirve. Y así sucesivamente. Eso es tener un alto concepto de sí mismo. Pero Pablo está diciendo, usted no puede vivir como los gentiles,
que viven en la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido, oscurecido. ¿No? Y si continuamos, Pablo luego les dice en el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen con la verdad, hablen la verdad cada cual con su prójimo. Y la verdad significa el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, lo que nos anima a seguir caminando. Para luego llegar entonces al versículo 32, donde él les dice nuevamente, siempre les está instando a esa manera de vivir, sean más bien amables unos con otros. Observe, pero les dice, sean orgullosos con ustedes mismos. Amén. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos instados a vivir. ¿Cierto que sí? No, mi amado. No estás mirando el texto. Me estás escuchando a mí, pero no estás mirando el texto. Observa que Pablo dice, sean más bien amables unos con otros. Relación al versículo 2, cuando está diciendo, y 2, soportándose en amor los unos para con los otros. Entonces les dice, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, si tú quieres perdonarte, o si quieres perdonar a tu hermano. No, le dice, perdonándose unos a otros, porque tienes un ejemplo, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes una cosa? ¿Quieres ser imitador de Dios? Entonces refleja el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que Pablo está mencionando. Y aquí entonces el punto tiene que ver todo acorde a ¿qué? A la santidad que la palabra de Dios nos está mostrando, donde Pablo siempre está colocando la vida de una persona completamente regenerada a vivir de una manera diferente. Ahora, lo interesante es que en esta porción siempre Pablo puso comparación entre la persona creyente, regenerada o redimida, con un no creyente o con un gentil, como lo menciona el versículo 17, cuando dice que andan también como los gentiles, y en el original es los perversos, como los perversos. Pero Pablo no se está refiriendo a perversos, acá se está refiriendo, ¿sí?, a creyentes que ahora tienen un modo de vivir completamente diferente. Y ahora entonces Pablo en el capítulo 5, aunque cuando uno lo mira con una carta completa, Pablo le está diciendo, después de decirles en el versículo 31, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, todos gritos, insultos, así como toda malicia. La amargura es aquella que está dentro del corazón del ser humano, que no ha sido redimido, que no ha sido regenerado y que siempre guarda rencor hacia otras personas. ¿Para qué? Para siempre ver lo malo y lo lleva y saca de ahí, como dice aquí Pablo, ese enojo y esa ira, esos gritos y esos insultos. Ahora, la ira, el enojo, los gritos y los insultos son lo externo de la amargura que hay en el corazón de la persona. Pero cuando usted observa toda la carta y está observando el contexto, Pablo siempre está diciendo, o por un lado quitas, o por otro lado pones y reflejas algo completamente diferente en cuanto a esa nueva creación que Dios ha hecho, basándose en todo el fundamento de la doctrina de la palabra que encontramos entre los capítulos 1, 2 y 3. Es decir, este es el resultado de una creación que Dios ha hecho completamente diferente, y donde Pablo está diciendo no puede haber algo que se entremezcle ahí o que simplemente no se note en la vida de un creyente. Y si tú observas, el versículo 31 dice sea quitada, en el versículo 32 dice sean más bien, estoy hablando de la versión Las Américas, la nueva versión Las Américas, y el versículo 1 del capítulo 5, aunque es una sola carta, dice sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero observa que el versículo 2 dice y anden en amor. Aquí está la característica de esa santidad en la que nosotros
hemos sido creados. ¿Cuál es? El andar en amor. Y desde el versículo 1 del capítulo 4, la aplicación, hasta este momento donde venimos, si los juntáramos todos, serían aproximadamente 34, 35 versículos. Pablo está siempre marcando la pauta del amor. ¿El amor de quién? El amor de Cristo. Pero debemos ver entonces que en la gloriosa renovación de la cual Pablo habla en toda esta sección, podríamos tomarlo desde el versículo 17 hasta el capítulo 6, versículo 9, invita a un autosacrificio en vez de una autoindulgencia. Sin embargo, en estos versículos precedentes nos podemos dar cuenta realmente de que Pablo ahora va a instar a una autoindulgencia, digámoslo de esta manera, instando a andar en amor. Es decir, que es seguida aquí, ¿por qué? Por preservar, digamos, ese amor y manifestar ese amor que solamente se puede mostrar en Cristo Jesús y no en la perversión que el mundo quiere mostrar de un amor que no es real. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Es decir, acorde a la condición. Bueno, tenemos que comprender que lo que Pablo está mostrando es que Dios es santo. Y cuando nos dice la Escritura que Dios es santo, significa que Dios es sin pecado, que Dios no admite el pecado, que Dios está separado del pecado, que Dios está apartado del pecado. Y de por sí Pablo lo declaró. Si usted quiere ir a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, cuando declaró al que habita en luz inaccesible, donde nadie ha estado ni está. Donde nadie ha estado ni está. Ese es el punto. Es decir, la magnitud, la magnificencia de la santidad de Dios. Y cuando Pablo está hablando de que hay una nueva creación, esa creación es acorde a esa creación que Dios ha hecho, donde el hombre tiene que reflejar precisamente esa santidad. ¿Y qué tiene que ver esa santidad con respecto al amor? Bueno, tenemos que empezar mirando entonces que el mundo realmente alega que se necesita amor. Todo lo que estamos escuchando a toda hora es amor, necesito amor, es que no me dan amor, es que no me dan amor, es que allí no hay amor, es que esto o es que lo otro. Pero el amor es definido desde la perspectiva del mundo y ponderado absolutamente en todas las esquinas de una manera que no es real. Es un amor que marca más bien una pauta romántica que aclama y encomia de manera especial. Ay, por favor, ámeme. Vemos en las canciones, en las novelas, en la televisión, en las películas, en las series hoy en día, ¿qué vemos? Que se está explotando de continuo un deseo emocional y lujurioso como si se tratara de un amor genuino. Y por eso muchas veces la iglesia hoy en día confunde lo que es el amor. Manifiesta que es que no hay amor, porque espera un amor como el que ve en las series de televisión, sin darse cuenta que ese tipo de amor, como ya lo mencioné, es un amor de deseo emocional, es un amor centrado en la lujuria y por supuesto en la perversión. Pero la búsqueda fantasiosa del amor perfecto, lastimosamente dentro de la sociedad de hoy en día, se presenta como la experiencia humana suprema, al punto en que se le dice al ser humano: ámese a usted mismo. Desde que usted se ame a usted, desde que usted se sienta bien consigo mismo, usted haga las cosas que le parece, haga lo que le dictamina su conciencia. Pero no nos debería sorprender que la búsqueda desorientada de esa clase de amor, escúchalo bien, iglesia, conduce en forma inevitable a la fornicación y a toda inmundicia. Y eso es lo que Pablo manifiesta aquí
precisamente en los versículos que vamos a estar estudiando. Observa el texto. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a quién, a los santos, dice Pablo. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Es decir, tenemos que ver que esa clase de amor es un amor egoísta y destructivo. Ahora, el peligro precisamente de esa clase de amor que la gente está demandando en sí, es esa clase de amor que a la final terminará destruyéndolos a ellos mismos. ¿Por qué? Porque los va a llevar a amarse a ellos mismos, a buscar su propia complacencia, a buscar lo que ellos están deseando. Es una falsificación engañosa del amor de Dios. Esa es la astucia de Satanás. Eso es lo que Satanás lleva siempre en propósito, engañar. Aún la Biblia nos dice que si fuese de ser posible, aún a los elegidos, no es posible eso. Un verdadero elegido no va a ser engañado. Pero aquellos que tal vez no lo sean, por supuesto que van a terminar siendo engañados. ¿Por qué? Porque esta clase de amor, en la que no nos está hablando la Escritura, la contraria al andar en amor, que Pablo está mencionando aquí en el versículo 2, es un amor condicional y es un amor egocéntrico. No se interesa en el compromiso, sino solamente en la satisfacción momentánea. No se interesa en dar, sino solo en obtener. ¿Qué obtengo? Demen. Nunca mira qué da. No tiene base para permanecer con un propósito. ¿Por qué? Porque solamente consiste en utilizar y en explotar en lugar de servir y de ayudar. Esa es la clase de amor perverso, contrario a lo que Pablo está mencionando aquí, cuando él hace la expresión de la necesidad de andar en amor. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que estar prestando atención. Porque esta clase de amor, de la que el mundo nos está mencionando, de la que el sistema nos está mencionando, y del que aún muchos creyentes llegan demandando a lugares donde la iglesia se reúne para adorar al Señor y para expresar en toda su gratitud, en humillación, la obra de salvación que Dios ha llevado a cabo, dura realmente hasta que el ser amado deje de satisfacer o hasta que desaparece para irse con otra persona. Lo vemos en el diario vivir, cuando la gente dice: es que se me acabó el amor, es que yo ya no tengo amor por usted, le dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre, y así sucesivamente. Pero sabe una cosa, lo que no comprende, lo que no entiende, es que el verdadero amor permanece en un creyente para toda la vida, porque Dios ha derramado su amor completamente en cada uno. Romanos 5:5 nos lo dice, que Dios ha derramado todo su amor en nuestros corazones. Es decir, en una persona nacida de nuevo, una persona redimida, Dios ha derramado todo su amor. Ahora, no puede haber una contradicción acá. ¿Cómo puedo afirmar que yo tengo el amor de Dios, que yo he sido salvo, pero no tengo amor para con los demás? Es decir, no tolero sus faltas, no tolero sus equivocaciones, no tolero tal vez que haya pecado. Se le olvidó la misma condición en la que él se encuentra. Ahora quiero que escuches esto, mi amado. La única manera de poder convertirnos en imitadores de Dios es que el Señor Jesucristo viva su vida perfecta a través de nosotros. No hay manera de que usted y yo realmente podamos amar de la manera bíblica, andar en amor,
si Cristo no está en nosotros. Y recuerda que Pablo lo menciona en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que está llevando a los creyentes a que tengan presente que si ellos son hijos amados por Dios en Cristo, ahora deben caminar, ahora deben andar de la manera como entienden que Dios los ama a ellos. Primera de Corintios 16:14, Pablo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor, es decir, expresando la misma actitud de Jesucristo en todo momento. De otra manera podremos decirlo, es vivir sometidos a la influencia controladora del Espíritu. Ahora, ¿dónde está el problema entonces? Observa que Pablo en el versículo 2 dice: y anden en amor, así como también, ahí nos muestra el ejemplo, así como también Cristo les amó. ¿Cómo me amó Cristo? Bueno, yo me lo merecía. Bueno, yo no soy tan malo. Bueno, yo estoy aquí parado, levanten sus miradas, porque yo soy mejor que ustedes. Entonces, por eso me amó Cristo a mí. No, mis amados, esa es una completa y absoluta mentira. No es cierto. Ni yo soy mejor que ustedes, ni ninguno de nosotros somos mejores que los otros. Entonces, ¿cómo nos amó? Observa que es que Pablo dice: deben andar en amor, así como también Cristo les amó. ¿De qué manera me amó Cristo? Bueno, en que Él se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Él se presentó como sacrificio. Es decir, Padre, ¿sabes una cosa? Ok, ellos merecen la condenación eterna, ellos merecen ser destinados a una eternidad lejos de tu presencia, pero yo voy a ponerme por ellos, que es lo que conocemos como la doctrina de la sustitución. Yo me voy a colocar ahí. Ahora, tiene que ver con la santidad de Dios. Dios no acepta a nadie en su propia naturaleza, digámoslo así. Todos somos pecadores. Pero Pablo se los mencionó en el capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. El pros. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, observa, Cristo lo que ha hecho es que quienes pertenecemos a Él nos ha presentado completamente limpios delante del Padre, y el Padre nos ve en Cristo Jesús, en los lentes de Cristo, nos ve sin pecado. El problema es que tú y yo no vemos como Dios está viendo, sino que nosotros vemos es nuestro pecado. Tú me hiciste. Y estamos demandando, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo: no puedes andar de esa manera. Tienes que estar pensando de la manera como Cristo lo hizo, de la manera como también Cristo les amó, les dice, y se dio a sí mismo por nosotros. El resultado de comprender eso es que entonces lo primero que debo yo entender es que soy yo el que me debo, digámoslo así, no me lo malinterprete, en ir a la cruz. Crucificarme es yo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los días debo llevar mi vida a la cruz de Cristo, a morir con Cristo, a morir a mi yo. Al yo que está demandando, atiéndame. Al yo que está demandando, sírvame. Al yo que está diciendo: ay, mira, te hablaron muy duro. Ay, mira, es que no te dijeron tal cosa. Ay, mira, es que no te valoraron. Esa es una manera como yo me amo a mí mismo. Y estoy diciendo: Dios, es que a mí no me reconocen lo que yo soy. Pero observa que Pablo está diciendo que tenemos que llegar al punto de amar como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y es ahí, mira la conexión, porque el versículo 3 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes. Y uno dice: ¿qué tiene que ver esto con el amor? De pronto empiezo a entenderle la santidad.
Pero ¿por qué Pablo pasa de decir que debemos caminar en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios? Bueno, es que el resultado es que yo debo entender la santidad del Dios que es santo y que me creó, que me hizo una nueva criatura para que me parezca a Él, para que lo refleje a Él. Y observa que Él dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos, como corresponde a los santos. Y luego dice en el versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y uno pregunta, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso? ¿Por qué Pablo les está mencionando esto? Mis amados, es porque cada creyente, cada uno de nosotros como santos, debemos saber que realmente nosotros somos los que mostramos a Dios. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Es la gente la que va a ver en nosotros a Jesucristo. Cada día, a cada momento. Ahora, lo interesante es que cuando estudiamos las diferentes cartas y epístolas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que por todo lado redunda el que Pablo siempre le está diciendo a las iglesias acerca de la santidad. Es decir, de la condición en la que ahora te encuentras como creyente. Observa esta lista rápidamente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, no los puedo leer todos, pero rápidamente, en Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen ¿qué? No tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora quiero que me acompañes ahí al lado a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Observa que Pablo ahora le está escribiendo a la iglesia en Corinto y le está diciendo, 1 Corintios versículos 9 al 11, les dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente, escúchalo bien, a la gente ¿de qué? A la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse de este mundo. Entonces, ¿a quién se refiere? Vaga la pregunta. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Para Pablo era fundamental esto. Es decir, la vida de un creyente debe reflejar la condición que realmente esa persona tiene y en la cual se encuentra ahora. Es decir, una vida en santidad. Su condición, ¿cuál es su condición? La de un santo, la de una persona que ahora posee, escúchalo bien iglesia, la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Ahora observa el capítulo 6 de la misma carta y Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 6, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, vuelve y lo menciona, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora es interesante en este texto que si tú lo miras más detalladamente, aunque no es el tiempo para eso, observa que él dice, ni los inmorales, que lo ha mencionado dentro de cada una de las cartas, inclusive la que estamos estudiando. Luego dice, ni los idólatras, pero luego dice,
ni tampoco los avaros. Y los avaros y los idólatras están en la misma relación. ¿Por qué? Qué interesante. Ahora, si vamos a la carta a los Gálatas, antes de Efesios, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, observa que Pablo les está diciendo en el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y luego les dice, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Y vuelve y les dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ¿qué más? Enojos, rivalidades, ¿qué más? Disensiones, herejías, ¿qué más? Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto que, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si vamos a una más, es que es impresionante, en Colosenses, si usted va y mira capítulo 3 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo está escribiendo, y el versículo 5 al 9, observa, mi amado, que dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. ¿Por causa de qué? De estas cosas, versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron. Observa que él está hablando en un tiempo pasado. Ustedes anduvieron, le está hablando a la iglesia de Colosas y les está instando a que tengan presente cómo pueden imitar a Dios en el sentido, en lo que estamos estudiando, acorde a su condición. ¿Cuál es tu condición? La de santo. Cuando algo de todo esto está revolcando tu corazón, ¿sabes una cosa? Examínalo. Para. Porque nada de esto proviene de Dios. Es el odio, es la amargura, es el enojo, es la ira que bien hemos estado estudiando. Pero Pablo continúa diciendo acá, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Es decir, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero versículo 8, pero, ¿qué dice el versículo 8? Ahora desechen también todo esto. ¿Qué deben desechar? Pablo les dice, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. ¡Wow! Dejen de mentirse. ¡Qué tremendo! Y podríamos seguir ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7, 1 Timoteo 1, 9 y 10, 2 Timoteo 3, 2 al 5. Ahí nosotros la tuvimos en la lectura. Permítame, voy allá en un momento, en el 1.9, donde dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, cuando dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Podríamos decir tal vez como lo dijo una vez el amigo del Chavo del 8, como era que llamaba Kiko, cállate que me desesperas. No puedo escuchar más eso. A toda hora este libro me está diciendo todo eso, pero perdóname, yo no soy así. ¿Cómo así? Déjame decirte que este libro te describe a ti y a mí. Y que si está en cada una de las cartas que Pablo escribió, es porque es algo a lo cual nosotros le tenemos que prestar atención. Y no lo podemos pasar por alto. Tal vez, ya lo sé, yo lo entiendo. No necesito ni siquiera abrir la Biblia. Habla pastor, que nosotros te escuchamos. No, yo no soy Dios. La palabra de Dios es la que habla. Tú no puedes decir, habla que tu siervo escucha. No, ustedes no son mis siervos. Pero nosotros somos siervos del Señor y escuchamos la voz del Señor. Y si Pablo les está mencionando, es porque realmente tiene una connotación dentro de la vida de un creyente.
acerca de su condición. Santo, que se parece al Dios que es santo, que lo separó, que lo apartó con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Romanos 8:29. Ser hecho a la imagen de su Hijo, el cual es el primogénito entre muchos. Qué cosa tan impresionante. Tú y yo parecernos a Cristo. Pero yo a ti no te veo como que te pareces a Cristo, porque me la paso mirando tus errores. Me la paso mirando cuánto pecas. Porque tu pecado como que es más grande que el mío. De pronto yo me puedo parecer más a Cristo, pero tú no creo que te parezcas a Cristo. Nuestra condición es tan caída. Nuestra condición es tan perversa, mis hermanos, que más bien deberíamos estar pensando a la luz de la Escritura. Este es el espejo. Señor, tú lo mencionaste en el intermedio de los cánticos, como Isaías, que vio su inmundicia y vio su pecado y dijo: ay de mí, que soy de labios impuros. Él no dijo: uy, Señor, qué manada de pecadores los que hay aquí. Esta iglesia ni siquiera te parece a ti. No, Él dijo: ay de mí, que soy pecador y de labios inmundos, impuros. Sin embargo, cuando nosotros estamos mirando la Escritura y leemos todo y volvemos y leemos, enojo, ira, maledicencia, sí. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que entonces que saber que solo Cristo y solamente Él provee el ejemplo, la motivación y el poder para nosotros vivir de la manera que Dios nos está diciendo que nosotros vivamos. Es decir, tenemos que comprender que no existe una relación entre lo que es santo y el pecado. Es decir, Dios es santo, está separado, está apartado del pecado, y el hombre que es pecador, pero que en Cristo y por Cristo ha sido santificado y separado, por lo cual el resultado es que debe vivir de una manera completamente diferente. Y eso es lo que Pablo está mencionando acá, cuando precisamente en el versículo 3 de este capítulo 5 les está diciendo: ni siquiera se menciona entre ustedes. En esta versión, en la versión Reina Valera dice: ni siquiera se nombra entre ustedes. Ni siquiera se menciona entre ustedes, ni siquiera se nombre. Está Pablo enfocando la condición perversa en la que el ser humano se encuentra sin haber sido redimido en Cristo, pero que muestra ahora el contraste y dice: pero usted ya no es de esta manera. Y cuando encontramos que él empieza a nombrar estos sustantivos: inmoralidad, impureza o avaricia, está haciendo una relación de la condición del hombre. Su enfoque realmente muestra una perversión de todo tipo sexual. En el original, la palabra fornicaria, de donde viene la palabra fornicación, ¿sí? Y de donde también sale en el griego la palabra pornoía, que es pornografía en nuestro lenguaje, está haciendo alusión a todo lo que tiene que ver en relación a lo sexual, es decir, a toda clase de inmoralidad. ¿Y sabe qué? Eso tiene... Acá lo que no está diciendo es que tú tienes que vestirte de una manera específica. No, lo que te está diciendo es: cuida tu manera de caminar y de vivir a diario como creyente, que refleje la santidad. Ahora, eso incluye tu vestuario, entonces manéjalo, pero también tus palabras, tus gestos, tus acciones, tus actitudes,
Es a eso a lo que nos está llevando. Se refiere básicamente a las relaciones sexuales ilícitas, acá lo que está hablando Pablo, que incluye realmente o probablemente relaciones clandestinas de todo tipo. Pero en general lo que Pablo se está refiriendo es a una perversión en el plano sexual, ¿sí?, que hoy en día es rasgo característico del paganismo. Es decir, cuando uno lee este libro, parece que nos estuviera hablando como que este libro está todavía como el pan caliente, recién sacado ¿de dónde? Del horno. Esto no parece que fuera de un libro de hace más de 2000 años escrito. Parece que fuese de un libro recién acabado de editar, porque es lo que nosotros estamos viendo en nuestro diario vivir. Y lo interesante es que la inmoralidad, si tú la observas ahí, está muy relacionada ahí con la impureza y y él dice, oh avaricia, no dice y, sino oh avaricia, ¿sí? Que hace relación a ¿qué? A un tipo de idolatría. ¿Cuál es esa idolatría? La de donde el ser humano precisamente se ama a sí mismo. Pero Pablo lo que le está diciendo a la iglesia en Éfeso es, mire, ¿sabe qué? Ustedes se entregaron a Cristo. Todos los que se han entregado a Cristo, Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Examina, evalúa si realmente has eliminado estas clases de pecado en tu vida. Y recuerden el problema que había en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5:1. Usted lo recordará. Si no lo recuerda, permítame, se lo recuerdo. Lo voy a leer, aunque lo puedo mencionar rápidamente. En efecto, se oye entre ustedes que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Y Pablo está mencionando es realmente la condición en la que un creyente se encuentra frente a Dios. Es una vida en la que nosotros como creyentes nos estemos cuidando mutuamente, nos estemos apoyando, nos estemos ayudando. Y observa que Pablo lo deja ver ahí en la carta que estamos estudiando de Efesios, en el versículo 27 de este mismo capítulo. Observa, porque él lo menciona y él dice, a fin de que, se está refiriendo a la iglesia, de presentársela a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni ninguna arruga, ni ninguna cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Nosotros tenemos una condición de santos. La iglesia del Señor es el cuerpo santo de Cristo. Y nosotros debemos entender cuál debe ser nuestra conducta, nuestra condición, nuestra manera de vivir cada día. No es que seamos santurrones, mis amados, pero sí guardar la santidad a la cual hemos sido llamados. Y lo que vemos en ese versículo 27 es que se condena la impureza o suciedad, pero no solamente en hechos, sino también en palabras, en pensamientos, en intenciones del corazón, en deseos y también en pasiones. ¿Por qué nos molesta cuando nos dicen que tal vez tenemos la actitud que no es la adecuada, que no es la correcta? ¿Por qué nos molestamos cuando nos dicen que nuestras expresiones no son las mejores? Porque tal vez nuestro lenguaje tiende a ser un poquito soez, grosero o irreverente. Si usted observa en la palabra de Dios los versículos 3 y 4, se dará cuenta que estos
versículos reflejan la clase de vida que lleva una persona sin el Espíritu Santo, que es una vida centrada en un estilo de vida conforme al sistema de este mundo, en un moralismo que simplemente hace sentir bien a cada persona en sí mismo. Y aquí encontramos el segundo aspecto de un creyente para andar o imitar al Señor, y es acorde a su ciudadanía. Obsérvalo en el versículo 5. Y es su posición. ¿Cuál es su posición? Él es un ciudadano del reino de Dios. Ciudadano del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud? Observa que Pablo ha dicho en el versículo 3, ni siquiera se nombra entre ustedes. ¿Qué? Todo ese, lo que él ya ha mencionado. Pero ahora observa que en el versículo 5, Pablo está diciendo, porque con certeza, y esa certeza proviene de un conocimiento de la Escritura. Es decir, yo tengo que ver la Escritura. Ahora permítame aclarar a la iglesia que aquí no estamos diciendo entonces que tú no tienes la salvación. No, acá no nos está hablando de la salvación. Acá nos está diciendo es que al contrario, que si tú eres salvo, tu vida debe ser una vida completamente diferente, una vida que está separada precisamente acorde a tu condición como santo, hijo de Dios, y que ahora perteneces al reino de los cielos, como Pablo ya se los ha mencionado en el capítulo 2 de la misma carta, el versículo 19, cuando dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Ustedes son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Es decir, ahora tengo una posición. ¿Cuál es mi posición? Soy un ciudadano del reino de los cielos. Y entonces Pablo empieza a decirles en el versículo 5, porque con certeza ustedes saben esto. Es decir, Pablo le está hablando a una iglesia que conocía. Una iglesia que había comprendido toda la obra de salvación que Dios había hecho y que ahora los instaba a vivir de manera diferente. Lo que encontramos en ser imitadores de Dios es que tú y yo, ese es un mandato, no es una opción. Yo no le estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Parécete a Cristo, o parécete a Dios. No, imita a Dios. Si quieres, si te parece. No. Este es un imperativo, es un mandato que tanto para ti como para mí, para todos los creyentes, nos está diciendo, tienes que ser un imitador de Dios. Tienes que vivir y actuar y pensar de la misma manera que Dios te ha reflejado en la Escritura. Lastimosamente, en muchas personas no se ve. Lastimosamente, en mi vida también, en algunos momentos, no ha sido lo correcto. Y tenemos que meditar en ello, mi amado. Entonces Pablo les dice en el versículo 5, que ningún inmoral, ¿qué deben saber? Porque ustedes, con certeza ustedes saben, ya da por sentado que lo saben. ¿Qué? Esto, que ningún inmoral, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza, impuro, ahí está, o avaro, ahora llama y lo escribe como ¿qué? Como idólatras. Observa, el inmoral, el impuro y el avaro, y lo mete en un solo grupo. Es un idólatra. Idólatra. O sea que tiene muñequitos, tiene santicos, tiene figuras y se les postra. No se está refiriendo a eso. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A él mismo. A ese que se ama y que es que a mí no me miran, es que a mí no me dan la mejor comida, es que a mí me habló muy duro el jefe, es que a mí, y miremos que es una sociedad, ¿cómo se le llama a la generación de hoy en día? ¿La generación de qué? De cristal. ¿Y por qué de cristal? Porque no se les puede decir nada. Se quebró, se quebraron. Y no le pusimos nosotros ese nombre, se los puso la misma sociedad, la generación de cristal. Pero lo triste es que muchas veces nosotros tenemos las mismas actitudes. Pero la palabra de Dios que dice que nosotros somos orgullosos, soberbios,
Espéreme, se lo leo, discúlpeme. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, y que tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, no lo son. ¿Cómo se atreve a decirme esto, pastor? Ha herido mis sentimientos. Mi amado, ¿sabe que esta es la descripción que Dios hace de David González y de cada uno de los que Él ha redimido? Eso éramos nosotros. Si usted mira en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que no lo leímos solamente 9 y 10, pero el 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Fue Dios el que hizo la obra, y el hecho del cual los efesios podrían estar bien seguros, escúchalo bien, y lo cual la Biblia nos está hablando en esta mañana, es el siguiente: que nadie que practica los pecados mencionados en el versículo 3 y elaborados en el versículo 4 tienen herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. No hay manera. Observa, voy a terminar el versículo 5, que es el punto 2, precisamente porque está diciendo que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O eres del reino de las tinieblas, eres del reino que realmente quiere vivir acorde al modelo y al sistema de este mundo, o eres del reino de los cielos. Y conoces tu posición. Entonces, si tienes tu posición y conoces tu condición, entonces refleja que eres un hijo de Dios y anda en amor, que es lo que Pablo está diciendo en el versículo 2. Es eso, mis amados. Una de las prácticas pecaminosas más grandes, lastimosamente, pues digo, como resultado de toda esta condición caída, es la avaricia. El llamar a un individuo avaro, ¿sí?, equivale a llamarle idólatra, mis amados. Decirle a una persona avaro es llamarle idólatra. Decirle a una persona idólatra es porque es avaro. Y quieres que te lo muestre, Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Colosenses 3:5. Observa que Pablo lo menciona y dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones y los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y esto es claro, aún examinándolo superficialmente, puesto que tal persona realmente está adorando a alguien que no es el Dios vivo, que no es el Dios verdadero. El Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La vida eterna significa conocer al Padre, conocer al Hijo, pero conocer al Padre y conocer al Hijo significa que entonces yo voy a andar como el Padre me ha mostrado a través del amor en su Hijo Jesucristo, y voy a vivirlo de esa manera, porque es una vida regenerada. Pero Pablo lo está mostrando. Ningún inmoral, impuro, avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el avaro o el idólatra es alguien que cree en él mismo. Él es el centro. Él es el que tiene que llamar la atención. Él es el que dice todo lo que tiene que estar centrado alrededor de él. Cómo se hacen las cosas. Algo que no lo mortifique. Es decir, él ha hecho de sí mismo un ídolo y por lo tanto es un idólatra. Y escúchalo bien, cuando Pablo escribió esta carta, lo está escribiendo en un contexto que es a gentiles, pero también a judíos. Y un judío, en el caso como Pablo, ellos sabían, y muchos de la iglesia en Éfeso, que no había pecado mayor que la idolatría. Primera de Juan 5:21. Acompáñame allá rápidamente para ir hacia el final. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21.
Hijos, aléjense ¿de quién? De los ídolos. Y no está hablando de figuras, de muñecos. Está hablando de aquellos que se aman a sí mismos. De aquellos que siempre están demandando: ¿por qué me hablaste así? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué no hiciste esto? A esos esposos o esas esposas o esos hijos que están diciendo: es que a mí no me han mostrado, es que a mí no me han dado, es que. Pero un hijo de Dios que conoce la palabra sabe las cosas diferentes. Quiero ir al final con esto. Juan Bunyan, lo conocen, ¿no? El del progreso del peregrino, el del libro del progreso del peregrino, dijo acerca de los cristianos lo siguiente: cuando todas sus vestiduras sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios. Pero también el poeta escéptico alemán Heinrich Heine dijo a los cristianos: muéstreme en su vida redimida y quizá me sienta inclinado a creer en su Redentor. Muéstreme en su vida redimida y quizá me sienta inclinado a creer en su Redentor. La vida auténtica que ha llegado en el Evangelio, que es Cristo Jesús, con su espíritu de sacrificio, con ese amor innegable y dado completamente, será sinceramente la más convincente en la vida de una persona. Y el apóstol Pablo lo que hizo al final, podemos ver acá, es que con un corazón realmente, mis hermanos, un corazón de pastor, les hizo esa advertencia. Ninguno. Deben tener la certeza, con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral o impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Si usted y yo hemos pecado en inmoralidad, en impureza o en avaricia, permítame decirle que Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ha perdonado. Pero lo que no podemos es tenerlo como hábito. No lo podemos tener como hábito, mis amados. Nosotros tenemos que ver las cosas de una manera completamente diferente. Y si realmente identifico que esa es una actitud pecaminosa en mi vida, tengo que ir delante de mi Rey, de mi Señor, y pedir perdón, pero abandonarlo completamente. Ese es el verdadero arrepentimiento al que hemos sido llamados. Y lo que Pablo ha hecho acá es que en realidad, dejando claro que en la mente de los lectores de la iglesia en Éfeso no había duda o confusión en sus mentes acerca de lo que estaba a punto de decirles. Es decir, que les estaba diciendo: o eres del Señor, perteneces al reino de los cielos, o realmente vas a vivir para ti. Debes tener en cuenta que Dios no tolera el pecado, que el amor pervertido conduce a un castigo. Es decir, no creas que es el amor de este mundo. Apártate de eso. Piensa realmente en el amor de Cristo, porque el pecado no tiene lugar alguno en su reino ni en su familia. Nadie, escúchalo bien, iglesia, nadie que continúe la práctica de los vicios paganos, ya sea que digámoslo así, siguiendo el viejo hábito del hombre, realmente pueda llegar a creer de que va a poder estar en el reino de los cielos. Pablo lo dijo en Romanos 6:1. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y Apocalipsis capítulo 21 nos deja claramente con respecto a esta posición. Apocalipsis capítulo 21, si quieres ir allá y acompañarme, mi hermano. Versículo 27. Apocalipsis capítulo 21. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis 22:15, afuera de qué? Afuera del reino de Dios están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Debemos comprender entonces, hermanos, que en principio este reino se halla ahora presente en nuestros corazones. Todavía no estamos en el reino, como algunos lo mencionan.
pero un día debemos saber que será nuestro por completo. Y es por eso que Pablo oró, con lo cual yo quiero terminar. En el capítulo 1, versículo 18, pido que iluminen los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo, bendito Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos permite, Señor, ver y comprender, Señor, que nosotros hemos sido separados, que ahora tenemos una condición completamente diferente, que es la de santos, Señor, de aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero, de aquellos que hemos sido lavados completamente, purificados y declarados justos por ti, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo. Y que también, Señor, ahora tenemos una nueva posición, de que somos conciudadanos del reino de los cielos, de los santos. Padre, ruego que la presencia de tu Santo Espíritu morando en la vida de cada creyente nos lleve, nos ayude, Señor, para vivir de manera justa, de manera santa y de manera piadosa en Cristo Jesús. Amén.